hoy vamos a empezar con todo. Estamos realmente con una gran invitada como es Nancy Martínez. Nancy, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, mi querido Bruno, yo feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia. Feliz año, aunque ya acabó enero. Exacto, estamos ahí a un día de terminar enero justamente, y eso hablábamos con Nancy, pero agradecerte Nancy realmente por estar con nosotros desde México. Nancy es CEO y founder del grupo Live, empresa que se ha encargado de hacer grandes estudios a nivel internacional, justamente midiendo el nivel de felicidad en las empresas. Y el día de hoy vamos a estar para hablar justamente de este tema que se ha vuelto un poquito ahí duro para las empresas, que son estrategias para retener y motivar al talento humano en este 2024, ya que se ha vuelto un poco complicado retener al personal. Sí podemos encontrar gente muy capaz. O sea, antes yo me acuerdo que los test, cuando teníamos que entrar a trabajar, nos hacían test psicotécnicos en habilidades blandas. Primero era pura habilidades duras, ¿no? Ahora, después se implementó habilidades blandas, pasó el liderazgo, motivación. Pero hoy en día, por más que cumplamos todos estos requisitos, se ha visto algo muy interesante, que es un cambio muy disruptivo en los jóvenes. O sea, hacen las cosas muy a la rápida, y hoy están acá y mañana te dicen, bueno, fue un gusto y hasta luego, y nos dejan colgados como empresas. Ya sé, Bruno, hay todo un desafío, una guerra de atracción de talento, pero también el desafío de generar estrategias adecuadas para que la gente no se quiera ir independientemente si es un centennial o un millennial, porque hay muchas creencias en las organizaciones, ¿sabes? De una creencia básica es, híjoles, man, es que ¿qué hacemos para retener el talento joven? Pero cuando volteas hacia el interior de sus organizaciones, sus estrategias, si es que tienen, ¿no? De recursos humanos, no están alineadas para cada tipo de persona. Fíjate, ayer estaba dando una sesión en un diplomado y se llamaba igual gestión de recursos humanos para la retención de talento. Y una de las primeras cosas que yo les decía a los participantes es, ¿quién es su cliente? Y me decían, pues cualquier persona que se pare aquí en el mostrador o que nos necesite es nuestro cliente. Y les digo, ese es un gran problema porque no tienen claro quién es su cliente. Es como si tú vas a una automotriz y dices, bueno, voy a comprarme un carro, ¿no? Todos los que entran a esa agencia pues quieren comprar un auto, pero es diferente el que quiere comprar un auto porque tiene una familia, tiene hijos, ¿no? O es muy diferente a alguien que es joven y que le encantan las carreras. Entonces, lo mismo sucede hacia adentro de la organización. Nosotros tenemos que identificar quién es nuestra gente, qué gustos tienen, qué necesidades tienen, qué es lo que están buscando, qué les motiva, cuáles son esos gustos compartidos dentro de la organización para que nos sirvan y podamos crear una estrategia. Y te sorprenderías, Bruno, de cuántas conferencias doy. Esta es una pregunta que hago y la gente no conoce a sus colaboradores. La empresa con la que estaba ayer era una empresa de 6,000 colaboradores y me decían, Nan, o sea, pero son 6,000. Y yo, sí. Y son, imagínate, si son 6,000 personas, son 6,000 necesidades distintas, pero hay algunas en las que las personas pueden acotar ciertas necesidades. No es lo mismo las necesidades que tiene una mamá soltera y que un joven que vive solo. No es lo mismo. Y las empresas siguen haciendo estrategias a la antigüita. El día de la mamá, el día del papá, creen que haciendo eventos la gente va a estar feliz y ya no se va a querer ir, y no. Entonces, de repente, es súper interesante entender que los jóvenes ahorita tienen necesidades más profundas. A ellos, si no les impacta su trabajo y no ven que tienen un propósito mayor, se van. Pero si encuentran un lugar donde se sientan plenos, felices, saludables, se van a quedar, Bruno. Y fíjate, conocí a una persona la semana pasada, un chavito, 28 años, trabaja para LinkedIn precisamente, y él decía, no, es que yo ya llevo 6 años en LinkedIn y me veo aquí por muchos años más. Y justamente era un desafío en esa conversación, porque decían, es que los jóvenes se van. Les dije, no, es que las empresas no se están adaptando y los jóvenes se van por eso. Y les dije, aquí está, Víctor se llamaba, aquí está Víctor. O sea, Víctor, ¿cuántos años tienes? O sea, ¿cuándo te quieres ir de LinkedIn? Me dijo, no, no me quiero ir nunca, me quiero quedar aquí. Entonces, hay que romper creencias, Bruno, dentro de las organizaciones.
adaptarnos al tipo de colaboradores que tenemos y crear estrategias conectadas al objetivo, ¿no? Entonces, digo, yo me puedo seguir hablando, pero ya te doy la palabra. ¿Qué opinas de esto? Estoy muy de acuerdo contigo, pero te comento que, bueno, este cierre de año y principios de este, tuve la oportunidad de estar en algunas empresas igual trabajando y haciendo algunos estudios, y me di cuenta de algo muy controversial, se podría decir, o enigmático, que es que la gente, y te diré, mira, a esta gente le han reducido el sueldo, les han reducido el sueldo por motivo de una pandemia. Sin embargo, pero la gente seguía motivada, seguía que quería trabajar, pero era como que las cabezas, o el directorio, hacía todo lo posible para desmotivarlos y que se vayan. O sea, O sea, querían que se fueran, pero la gente estaba motivada. sí, es decir, se veía una dejadez muy fuerte por parte de las partes de arriba, y, pero la gente seguía motivada, quería trabajar, quería seguir ahí, por más que sabían que quizás el nivel salarial no era igual que en otras empresas, pero que por lo menos les mantenía. Pero yo decía, ¿por qué se ha dado esa controversia? O sea, ese cambio de roles, digamos, donde generalmente en las empresas estamos, por favor, quédate, sí, ¿qué más te puedo ofrecer? O como te dices, a veces caemos en lo rutinario, que es el Día de la Madre, hacer una salteña, el cumpleaños, pero asimismo no conocemos a nuestra gente. Y ahí había un punto muy interesante. Mira, esta empresa era de más o menos 1.500 personas, y decía que no conocían a los dueños, no conocían a la directiva. Y eso les desmotivaba más que les haya bajado el sueldo. Claro, porque las personas necesitan las personas necesitan sentirse vistas, valoradas, reconocidas, tratadas con equidad, con justicia, ¿sabes? Entonces, el ver a la alta dirección que está arremangándose las manos con ellos, que están viviendo con ellos, es algo fundamental. El ver que ellos son vistos y tomados en cuenta por la alta dirección es fundamental. Entonces, acuérdate que el ser humano en su máxima expresión requiere ese reconocimiento y es lo que nos motiva más allá del dinero. Entonces, me hace mucho sentido, Bruno, ¿no? El que no tienen ese reconocimiento de la alta dirección, que sea un punto que para ellos les importe. Exacto. Y a lo que tú me decías, Nancy, entiendo que una persona que esté en LinkedIn esté motivada simplemente por decir, por estatus, ¿no? Yo trabajo en LinkedIn, o sea, ¿no? O trabajo en Facebook, digamos, ¿no? Que estamos ahí a la par. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que quizás no tienen ese renombre? Porque ya el hecho de trabajar en una empresa grande te da un nombre. Por ejemplo, acá tenemos la Cervecería Boliviana Nacional o Coca-Cola, que todos quieren trabajar ahí porque es, son marcas internacionales o muy poderosas, y es como que yo trabajo en la CBN, pero ¿qué pasa con las empresas que no tienen ese renombre todavía y están trabajando justamente en ello? ¿Cómo motivar a esos jóvenes? Bueno, déjame te contesto en dos líneas. Ya las empresas, aunque tengan una marca de renombre, si no se preocupan por la gente, si no hacen estrategias para que la gente despliegue sus fortalezas, para que sea quien quiere ser, ya no van a mantenerse en esas posiciones. Ya también me ha tocado trabajar con personas que están renunciando a esas grandes marcas. Entonces, que no se confíen. Ahora, si no tienes una marca empleadora, recuerden que el 5% de las empresas en el mundo son estas marcas que reconocemos. Entonces, el 95% restante somos empresas que tenemos que hacer un trabajo doble, ¿no? Un trabajo porque las marcas no son admiradas tal vez. Y lo primero es trabajar internamente y después externamente hacia una marca empleadora. Pero te voy a poner de ejemplo mi empresa, Bruno. O sea, yo tengo un equipo de jóvenes que ahorita tienen entre promedio 28 o 30 años y llevan conmigo 5 o 6 años. Y son jóvenes que no se quieren ir. ¿Sabes por qué no se quieren ir? Porque los conocemos, porque hacemos acciones de flexibilidad laboral, porque si mañana me hablan y me dicen, oye, Nan, es que necesito tomar el día porque tengo que hacer algo personal, lo pueden tomar, porque no hay un tema de control de vacaciones, porque hay muchas cosas que tuvimos que adaptarnos internamente para poder atender sus necesidades.
Ya no es como antes, ¿no? De que pues te jodes y pues te quedas ahí un buen rato, porque las personas en el momento en que ya no les guste algo, van a tomar decisiones de irse. Pero lo peor de todo es que las personas que no estén buscando irse y estén inconformes en el trabajo, ¿qué crees que va a pasar? Son pérdidas considerables para la organización. Es peor que se quede alguien que no está feliz a que se vaya. Entonces hay que crear estrategias. Mira, hablaba con una empresa que no es reconocida, pero de repente tienen la idea de que unas personas o sus equipos se van a quedar en la organización porque hacen eventos, porque el Día del Amor y la Amistad ahí viene, y que les van a hacer un evento, y que van a invitar a la familia, y de repente que el pastel de cumpleaños, y yo me quedo así y les digo, es que eso no es bienestar y felicidad. O sea, las personas te van a decir, pues no me des pastel de cumpleaños, mejor dame ese dinero, ¿no? Porque tengo una necesidad. O te pueden decir, oye, pues sí, pero me invitas a mi familia, yo soy soltero, o sea, ¿y para mí qué hay? Entonces, hay que ir más allá. Nosotros tenemos un modelo de bienestar y felicidad laboral que cruza de manera transversal todas las iniciativas de recursos humanos. Entonces, este modelo se llama PLEASE, como favor en inglés, PLEASE. Entonces, es personas saludables. Tenemos que entender que nuestra gente esté en equilibrio de manera física, mental, emocional, espiritual y financiera. Y no desde el lado romántico, Bruno. Te voy a poner un ejemplo. Hay una empresa, perdóname, hay una empresa en Colombia que se dedica a vender materiales de construcción y materiales que ayuden a las casas, como tipo, aquí en México está Home Depot, ¿no? Es muy parecida, no sé si allá lo conocen. Y esta empresa, a través de inteligencia artificial, puso una tecnología que ayuda a reconocer el agotamiento de las personas cuando están en el área de producción. Y entonces, cuando la persona es reconocida como agotada, la retiran de la zona de trabajo y tienen zonas especiales de descanso para las personas. ¿Tú qué crees que piensa una persona de esas? ¿Me cuidan? Pero por supuesto. Pero están cuidando al negocio, porque entonces si yo cuido a la persona, cuido al negocio porque evito errores. Entonces, cuando yo te digo esto, no es en el nivel así romántico, es en el nivel adecuado para que las personas logren cuidar su salud. O, por ejemplo, me voy a otro lado extremo. ¿Qué hay con esas empresas que en donde las personas trabajan en fábricas donde hay mucho ruido, donde hay mucho olor, ¿no? Que es dañino y que de repente llegan y no les dan las herramientas necesarias o me dan el uniforme usado? ¿Qué crees que pasa? ¿Eh? Se Pues claro, desmotiva. la gente no es tonta. O mira, hablaba con otra empresa y me decían, Nan, es que nuestro problema de rotación es justamente en periodo de calor. Entonces, ese es el desafío de la empresa, que cuando viene el calor, pues dentro de la fábrica o de la planta, la gente no aguanta el calor. Y mira, Bruno, o sea, tonterías, pero de repente decirles, oye, ¿y cómo es el uniforme? Y se me quedan viendo y me dicen, ¿por? Claro, o sea, le estás dando ropa adecuada para temporada de calor y se me quedan viendo y me dicen, no, Nan, o sea, tienen una playera de algodón. ¿Hay condiciones para que la gente se hidrate? No, ¿no? ¿Hay ventiladores? No. O sea, como por, es lo mínimo necesario, o sea, enfocarnos en nuestra gente, en su bienestar, en su salud. La gente se va a dar cuenta de que los estamos cuidando y ellos van a cuidar a la empresa. Pero si los tratamos sin dignidad, sin respeto, donde no nos importan, la gente se va a ir. Entonces, ese es el primer pilar, personas saludables. El segundo pilar son líderes positivos. El 80% de las personas que se van de un trabajo es por el jefe, porque no me sabe gestionar, porque me trata mal, porque me grita enfrente de todos, porque no me da los recursos, porque no me hace crecer. Pero sobre todo, ¿sabes cuál es el principal problema, Bruno? Que los líderes tienen un montón de problemas que no saben gestionar en sus propias vidas y luego les pedimos gestión a personas. Entonces hay que trabajar internamente para después ayudar a nuestra gente. Y tengo otros pilares, yo me puedo seguir, pero hablamos de equipos extraordinarios, ¿no? De que haya conexiones, hablamos de una alta dirección comprometida, lo que decías hace ratito, Bruno, un recursos humanos estratégico que trate bien a la gente. ¿Sabes cuántas empresas tienen problemas con sus áreas de recursos humanos porque tratan a la gente mal, porque si me acosan no tengo confianza de ir a decirle a recursos humanos porque siento que me van a correr, porque si levanto la mano y externo un punto de vista soy juzgado, me corren? No, miles de empresas están así, Bruno, y recursos humanos debe ser
ese espacio seguro para los colaboradores, en donde yo sé que puedo expresarme y puedo ser quien yo quiero ser. Fíjate qué bonito esto, puedo ser quien yo quiero ser. Y entonces desplegar mis fortalezas de manera correcta. Y por último, en el modelo es ejecución impecable, ¿no? Siempre decimos, es que el colaborador, y entonces pasamos implementando tapafuegos o apagafuegos, ¿no? Porque, híjoles, ya se estresaron. Un curso de manejo del estrés, híjoles, ya no se lleva bien tal área, pónganles un team building. Y entonces nuestra estrategia no existe. Y si tuviéramos una estrategia conectada a recursos humanos, pues reduciríamos considerablemente los impactos que tiene la organización de manera negativa, ¿no? Y ya para cerrar, déjame te digo, ayer hablaba con la gente. O sea, imagínate una empresa en donde trabajamos muy, muy fuerte un proceso de producción con un proceso de cultura, 375 personas, ¿no? Una rotación del 78%, el costo por cada persona alrededor de 35,000 pesos. La pérdida anual de la rotación era de 9 millones de pesos, que son como $450,000. ¿Qué pasa si tú llegas a la organización y en lugar de decir, ay, es que la gente le vamos a hacer eventos, van a estar bien, van a sentirse felices, le dices, oye, ¿qué pasa si te bajo a la mitad la rotación y te ahorro 4 millones de pesos o $20,000, ¿no? $200,000. Sería diferente, ¿no? Entonces tampoco aprendemos a vender estas estrategias en favor de nuestra gente conectadas al negocio, porque se piensa que, ay, pues es romántico todo, ¿no? Entonces la alta dirección evidentemente que viene a decirte, por supuesto que no, es lo primero que se cancelan, pero hay que manejar números, indicadores. Ayer que me decían todos sus eventos y yo, ¿a qué indicador le va a pegar? ¿Cómo me va a ayudar como organización? Y no sabían responderme y te sorprenderías que así les pasa a muchos directivos o managers de recursos humanos. Algo que tú acabas de mencionar es cierto, ya no hay esa información o no quieren recabar esa información, o sea, la data, que ayuda bastante. O sea, estamos en un mundo donde la data es lo más importante y no lo estamos haciendo, ¿ya? Y eso es algo, teniendo todas las armas, inteligencia artificial. Hoy en día el mundo tecnológico se ha empleado tanto que tenemos todas las armas para poder hacerlo. Sin embargo, ¿cómo podemos lograr, Nancy, algo que me decía, cómo podemos lograr que recursos humanos llegue a ser ese lugar donde pueda ser yo mismo? Te comento que muchos tienen miedo, como tú acabas de mencionar, de ir a quejarse, de decir que algo está mal, de decir no, me están tratando mal o no tenemos estos implementos, porque justamente tienen el miedo a que la alta gerencia venga y, te estás quejando, vete. Hay otras empresas, ¿no? Todo empieza desde la cultura, Bruno. Ay, perdóname, no te dejé terminar. No, no, claro, exactamente, y justamente iba a ese tema, o sea, ¿qué tan importante es cambiar esa cultura organizacional en la alta gerencia para que puedan tener un lugar de resguardo? Porque hoy en día recursos humanos es como que el asesino serial de la empresa, ¿no ves? Mira, lo más importante desde mi experiencia y con la mayor humildad posible es, recursos humanos debe tener un sponsor y ese sponsor debe ser el director o el dueño de la empresa. Sin ese sponsor es difícil, ¿no? Poder llegar a impactar, porque si ese sponsor es el que te trae checando a qué horas entran, a qué horas salen, quién respira, quién no respira, ¿no? Y está supervisando a la gente, pues, ¿qué crees que va a pasar, no? Van a desplegar exactamente lo mismo. Por eso te decía que es cultura. Entonces, cuando una organización me pasa y me dice lo mismo, ¿no? Que estamos platicando, algo interesante que yo les digo es, ¿dónde está tu cultura? Porque muchos tienen visión, misión, valores, eso no es la cultura. Eso es parte de tu filosofía, pero la cultura es cómo vive tu organización, qué se dice, ¿no? ¿Qué hace la gente cuando no está el dueño? Eso es parte de la cultura, pero ahora la pregunta es, ¿esa es la cultura que queremos? Hace poco hablaba con una líder de recursos humanos y me decían, es que la gente aquí ya hemos hecho varios esfuerzos, pero la gente sigue teniendo comportamientos que no van con la cultura. Y le digo, ¿cómo qué? Y me dice, por ejemplo, que no se ayudan entre ellos, que se meten en chismes, que andan unos con otros, ¿no? Y le digo, ok, enséñame en dónde está en tu cultura. ¿Cómo que en dónde están? Pues está nuestro valor, ¿no? De la pasión, de la honestidad,
No, sí, pero si yo le pregunto a 10 personas distintas de tu organización, cada quien va a tener un entendimiento totalmente distinto. Entonces vamos a crear la cultura, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son esos comportamientos que queremos que se vivan en la organización? ¿En qué momento se los dijimos? ¿En qué momento hicimos parte a nuestros colaboradores de eso? Entonces imagínate si en la cultura definimos que un comportamiento es que cada persona dentro de la organización la tengo que tratar con respeto. ¿Qué crees que espero de recursos humanos? Que me trate con respeto. Pero si no le puedo exigir a recursos humanos que haga algo cuando ni siquiera está claro para la organización, ¿no? Y no solo pasa a recursos humanos, le pasa a varias áreas que tratan mal a la gente. Y lo segundo que a mí me encanta preguntarle siempre a los líderes de recursos humanos es, ¿cómo te evalúa tu gente? Porque ya me enseñaste climas de cultura, ya me enseñaste estudios de cultura, de clima, ya me dijiste que wow, plus, ultra. Dime, ¿dónde te evalúa la gente como recursos humanos? ¿La gente confía en ti? ¿La gente le gusta el esfuerzo que tú estás haciendo? ¿Sienten que les estás agregando valor? ¿Sienten que sus vidas progresan? ¿Sabes qué porcentaje de empresas tienen una evaluación del área de recursos humanos? Menos del 5%, Bruno. Y esa es una de las cosas que tendrían que hacer. Había otra empresa que un día me dice, Nan, pues es que aquí en mi empresa todas las encuestas salen súper bien, pero cuando yo voy por los pasillos y estoy en piso con la gente, empiezo a escuchar y no me cuadra el resultado con lo que yo veo. O sea, ¿qué está pasando? Y mi primera pregunta fue, ¿la gente confía en recursos humanos? Y se me queda viendo y me dice, no. Entonces hay que empezar a estar en piso, a escuchar a la gente, codo con codo, que no nos vean en una oficina, que nos vean caminando con la gente, escuchándolas, dándoles feedback, tomando acciones, decisiones claras para que la gente vea que su voz es importante y que lo que nos dice importa y estamos gestionando acciones clave para estar más cerca de ellos. Entonces, el ejemplo arrastra, Bruno. Si nosotros queremos como recursos humanos tener un área más estratégica donde la gente no nos tenga miedo, demos el ejemplo, estemos cerca, escuchemos, hagamos que nuestra gente se sienta valorada y poco a poco vamos a tener embajadores de esa cultura que nos van a ayudar y van a ser nuestras manos para poder implementar programas más efectivos. Excelente, excelente, Nancy. En ese sentido tienes toda la razón. Y como yo creo que en todo ámbito, cuando empezamos a hacer consultorías o empezamos a entrar a hacer algún estudio en una empresa, vemos que la comunicación tiene que ser vital y es quizá lo que menos se ve dentro de estas instituciones, organizaciones. Y eso, como tú dices, parte de la cultura. Una estrategia que nos puedas brindar, una así pequeñita, para que exista una comunicación o lograr que la gente empiece a comunicarse con recursos humanos o levantar esa data que necesitamos para poder hacer alguna estrategia o poder hacer alguna implementación. Mira, Bruno, esa pregunta me encanta porque la gente confunde informar con comunicar. Me pasó justamente en una empresa en donde me dicen, Nan, es que nosotros tenemos una estrategia de comunicación muy sólida. Y me encanta, a ver, enséñenme toda su estrategia. Y era un newsletter, eran videos, era una estrategia muy bonita, pero cuando la veo les digo, me encanta. Lo único que están haciendo es informar a su gente. No están comunicando, hay una gran diferencia. La comunicación tiene que estar diseñada para asegurar que la gente comprende el mensaje y que baja desde arriba hacia abajo. Entonces, una de las cosas que hemos hecho, mira, hay muchas estrategias, pero les voy a dar algunas ideas. Lo primero es que cada que tú hagas un cambio en la organización, ya sea si vas a hacer un diagnóstico, ya sea si vas a salir a piso a escuchar a la gente, ya sea si vas a implementar una herramienta tecnológica, la gente tiene que entender el para qué. Una de las causas más importantes en nuestro estudio de empresas más felices que generan infelicidad es no tener certeza sobre el futuro. Y el futuro corto, mediano y largo plazo.
Entonces, imagínate que tú le dices a la gente que vas a empezar a salir a piso, no confían en recursos humanos y de repente ven a recursos humanos en el piso, ¿qué crees que va a pasar? La gente va a empezar a tener miedo, van a sentir terrorismo, van a actuar, no van a ser honestos y entonces vas a tener ahí a recursos humanos ¿para qué? Pero ¿qué pasa si les generas una estrategia de comunicación alineada en donde les digas que ellos son lo más importante, que quieres estar cerca de ellos, que quieres escuchar sus necesidades, arrancar con un kickoff, alinear a tu equipo de líderes para que todos den el mismo mensaje? La gente va a tener certeza y van a empezar a crear confianza. Pero la falta de comunicación es una de las cosas que baja en los niveles de confianza en las organizaciones. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Mira, te voy a poner otro ejemplo. En una organización nos hablan porque nos dicen vamos a cambiar de oficinas y la gente está inconforme. Pues evidentemente porque le avisaron a la gente que se iban a ir de un punto al punto opuesto, entonces, o sea, no hicieron una campaña adecuada de comunicación. Entonces hicimos toda una campaña, hicimos un kickoff, pero una de las cosas que identificamos es que los líderes tenían un gran problema al comunicar el cambio. Fíjate, esta es una de las cosas. Los primeros embajadores del cambio tienen que ser nuestros líderes. Entonces, cuando decían que se iban a cambiar de una zona que no era tan humilde, ¿no? O tan pobre, a una zona muy nice, imagínate a nuestros directores decir, uy, pues a ver si la gente le gusta esta zona nice, ¿no? Y tiene aquí nuestro presidente usa una palabra que es fifi, ¿no? Están los chairos que le dicen a la gente humilde y los fifis. Y entonces el director dice, pues es que esta zona es muy fifi. ¿Sabes el peligro que tiene para implementar una estrategia? Que este director baje y le mande esa misma señal a su equipo. El peligro es alto. Entonces tuvimos que hacer una estrategia en donde les dimos a los líderes los mensajes rectores para comunicar el cambio. ¿Qué sí puede decir? ¿Qué no puede decir? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo contestar preguntas frecuentes de la gente? ¿En qué momento? ¿Cuál es la fecha? ¿Dónde? ¿Qué flexibilidad va a ser? Todo. Y cuando habilitamos a los líderes a bajar la información, lo único que logramos es que todos estuvieran alineados. ¿Y sabes cuál fue el nivel de inconformidad del cambio? Menos del 2% de la población. Entonces fue una estrategia de comunicación. Lo que pasa es que a la gente no le gusta la incertidumbre. A ti no te gusta la incertidumbre, ¿no? Cuando no sabemos algo, nos genera ansiedad. Entonces, la comunicación ayuda a generar tranquilidad, a que la gente esté en paz, a evitar el estrés y la ansiedad. Excelente, realmente muy buenas estrategias, Nancy. Y es cierto, la comunicación es parte de una estrategia vital en todo, tanto para retener, para motivar, para incentivar y no baje la productividad dentro de las empresas. Y realmente nos has podido brindar ahí un poquito de información y agradecerte, Nancy, por haber aceptado estar el día de hoy con nosotros, por estar ahí viendo estas estrategias, viendo un poquito de recursos humanos. Como tú dices, podemos quedarnos acá horas y horas hablando porque hay un tema también que es muy importante, que es ese miedo que han generado las inteligencias artificiales con respecto a que voy a perder mi puesto laboral. Y también hay que saber cómo poder ir contra este tema, ¿no? Que se está volviendo un boom en estos momentos, pero eso yo creo que vamos a molestarte en otro momento para poder hablar justamente de este tema, de cómo manejar el talento humano dentro de las empresas en ese sentido, no perderlos. Hay, como decimos, hay un mundo muy grande y que se puede ser un órgano vital dentro de una organización, la parte de recursos humanos. Así que agradecerte, Nancy, realmente agradecerte nuevamente. Estamos empezando con un volapié este 2024 con una gran experta a nivel internacional, así que ya la vamos a estar volviendo a molestar y convenciendo de que esté con nosotros. Pero agradecerte como siempre y que este 2024 esté lleno de éxitos para ti a nivel personal, también como a nivel de mira, ahorita se me fue, institucional. Que vayan con todo, que se hagan todos tus proyectos realidad. Pero antes de despedirme ahí, mira, ya me estaba adelantando, tenemos a Jonathan con algunas preguntitas. Venga, Jonas. ¿Qué tal, Nancy? Buenas tardes, un placer saludarte. Te comento que nos han llegado algunas preguntas, ¿no? Una nos dicen, si aplico las estrategias que mencionaste, ¿cómo puedo medir si mi equipo está realmente contento?
Ay, me encanta esa pregunta. Lo que menos tienen que hacer es preguntarles si están felices, ¿no? O sea, porque cada uno tiene una percepción distinta. La manera en la que tú vas a ver que tu gente está contenta es, uno, asumen la cultura que tú estás teniendo en la organización, ¿no? Logran sus resultados, tienen energía, no están agotados, no tienes que estar persiguiéndolos, les estás ayudando a progresar en su vida, tienen confianza en ti, en llegar y decirte las cosas si cometieron un error o no, te pueden dar feedback a ti como líder, tú puedes darles feedback y están abiertos al feedback, ¿sabes? Te cuentan sus sueños, te cuentan qué les motiva. Entonces, tú tienes que darte cuenta si tu gente está contenta o no con sus comportamientos. Los comportamientos te van a decir mucho, porque va a haber gente que te va a decir que está feliz porque eres el jefe, pero no necesariamente está feliz. Entonces, ten cuidado con eso y no te dejes engañar. Ok. Otra pregunta es, bueno, muchas veces cuando alguien contrata al personal nuevo, de inicio la persona funciona, digamos, muy bien y demuestra todo su potencial, ¿no? En el trabajo, pero a medida que pasa el tiempo dentro de la empresa, comienza a bajar el rendimiento. Esto, ¿cómo podemos mantener, digamos, un nivel laboral óptimo para ese personal? ¿Y El por qué, resto- digamos, por qué sucede, digamos, este hecho? Miren, esto les voy a tener una mala respuesta que no les va a gustar, pero que una persona llegue a tener bajo performance después de que demostró que tenía un buen potencial es responsabilidad del líder. Y lamentablemente de repente no tenemos esa capacidad de entrenar a nuestra gente, retroalimentarla de manera constante, darles feedback, identificar qué le motiva, qué no le motiva, cuáles son las acciones que nosotros estamos haciendo como líder. Y mira, Jonathan, te voy a contar un ejemplo. Había una líder que yo tenía en un equipo de entrenamiento y esta líder era buenísima. O sea, proyecto que le ponían, proyecto que metía gol. La pasaba increíble, siempre había reconocimiento, pero empezó a tener el resto del equipo baja productividad. Y entonces le decían, ay, Ceci, como tú eres muy buena en esto, lidera al equipo, ¿no? Para que logren el objetivo. Y le pasaban el proyecto. Era bueno. Y entonces de repente otra vez el equipo no lograba avanzar y le decían, Ceci, ayúdanos con el proyecto. Hasta que ella llegó a tener burnout y bajó su performance. ¿Por qué? Por un error de líder. Porque la responsabilidad del líder no era pasarle más trabajo a Ceci, era mantener a Ceci con su alto potencial y lograr que el equipo que estaba con bajo desempeño incrementara su potencial. Entonces, aquí la respuesta es, hay que evaluar a los líderes, hay que ver qué herramientas están teniendo para ayudar a nuestra gente a progresar, a alcanzar su máximo potencial. Se vale que la gente baje su desempeño, pero ahí los tenemos que agarrar y subir, ¿no? Baja su desempeño, como líderes los agarramos y subimos. Pero esto es responsabilidad del líder. Cuando una persona se va enojada de la organización, es porque los líderes no hicimos lo suficiente. Ok, buenísimo, Nancy. Esas son las preguntas de nuestros seguidores y gracias por responderlas. Un placer. Muchas gracias por la invitación y les deseo mucho éxito y hablemos pronto, por favor. No, dalo por ello, Nancy, más bien mandarte un gran abrazo a la distancia. Alguna Gracias. oportunidad ya, yo sé que vamos a tener la oportunidad de conocernos, ya viniendo tú a Bolivia o yo yendo a México, pero ya vamos a tener la oportunidad de estar ahí conociéndonos personalmente, pero agradecerte como siempre y permitirnos que con tu presencia estar acá el día de hoy y, y empezar con ese pie derecho que digo, hemos empezado con un gran volapié, así que agradecidos. Muchas gracias. Abrazote.